Junio se va más rápido de lo que crees y justo ahí se esconden los días donde cortar tu cabello puede mover el dinero o dejarlo igual. En este mes hay momentos muy contados donde un corte deja de ser algo estético y se vuelve un ajuste que sí se refleja en tu economía. Y cuando eliges bien el momento para cortar tu cabello, no solo estás quitando puntas, estás decidiendo qué energía quieres que se quede contigo. Por eso, hay personas que después de un corte en estas fechas sienten que todo empieza a fluir a su favor y otras que, sin saber por qué, se les apagan las cosas. Si lo vas a hacer, hazlo con intención, no con ganas de lo voy a hacer a ver qué pasa. Hazlo como si tu abundancia dependiera de tu cabello. Justo por eso, reclámalo, con una frase clara en el momento exacto del corte. Mitad de año, mitad de camino. Lo mío llega, lo sostengo y no lo pierdo. Al cortar mi cabello, el dinero se queda conmigo. Escribe la afirmación en los comentarios, porque al ponerla en palabras, vuelves real tu intención y quédate hasta el final, porque no es solo decirla, hay una forma de activarla para que sí funcione. Ahora, dentro de junio, hay momentos muy específicos donde todo esto sí se alinea. Son pocos, pasan rápido, y si no los ubicas, se te van como si nada, pero cuando los ves claros, entiendes por qué a veces haces lo mismo y los resultados cambian por completo. Y entre todos los días de junio, hay un día dorado, muy específico, donde lo que haces con tu cabello deja de ser solo un cambio externo y empieza a reflejarse en lo que mueves y sostienes, porque cortarse el cabello no es cualquier cosa, es una decisión que puede destrabar lo que llevas tiempo intentando mover el 13 de junio. Si decides ir a la peluquería, has acertado. Un corte de pelo te dará encanto y aumentará tu fuerza capilar y atraerás energía y prosperidad económica. Un nuevo corte de pelo no solo refrescará tu imagen, sino que también beneficiará a tu bolsillo. Es muy probable que, detrás de tu visita a la peluquería o al salón, descubras una nueva fuente de ingresos. Cortar tu cabello ordena el crecimiento y fortalece desde la raíz. Este día actúa como un filtro, ayuda a eliminar lo dañado, reduce la caída y hace que el cabello crezca con más consistencia, no con prisa, aportando densidad, firmeza y estabilidad, y al mismo tiempo se introduce ligereza, movimiento y mejor distribución. Juntos logran un cabello más manejable, con forma y con un crecimiento más equilibrado. Además, el corte tiene un efecto más interno que visible, ayudando a soltar cargas acumuladas y a generar claridad mental, como si cerraras un ciclo silencioso. Por eso se conecta con el dinero, ya que no es un día para atraer de golpe, sino para dejar de perder, para cortar excesos, estabilizar decisiones y sostener mejor lo que ya generas. En pocas palabras, es un corte que no busca resultados inmediatos, sino que prepara el terreno para que lo económico deje de dispersarse y empiece a tomar forma real. Las leyes del universo marcan que el 17 de junio es ideal para un corte de pelo, ya que acelerará el crecimiento del cabello y te aportará energía material. En otras palabras, si quieres mejorar tu situación financiera, ahora es el momento de cortarte el pelo. Cortarse el cabello favorece el crecimiento capilar y mejora el estado de ánimo, pero recuerda que la luna aumentará el valor del cabello. Esto se debe a que tu cabello es tu riqueza, así que un corte limpio y consciente aumentará tu energía monetaria. Este día el corte se alinea con una energía de activar crecimiento y proyección. La luna impulsa el cabello a crecer más rápido y con mayor vitalidad, por lo que es ideal si buscas largo, volumen y una sensación de expansión visible en poco tiempo. Después del corte, el cabello se sentirá más suave y con mejor retención de humedad, mientras que le aporta brillo, presencia y cuerpo, ayudando que el cabello no solo crezca, sino que también se vea más abundante. En esta ocasión, el corte no solo impacta lo físico, sino que genera una sensación de motivación y movimiento interno, como si algo comenzara a activarse. El cabello genera más fuerza, con un crecimiento acelerado, mejor apariencia y mayor volumen, pero también simboliza abrir espacio para que entre más abundancia, facilitando nuevas oportunidades, mayor flujo y una disposición más activa hacia el dinero. No es un día para contener, sino para permitir que lo que viene en camino crezca y se multiplique contigo. Así que aprovéchalo, ya que cortarse el pelo amplía el flujo de ingresos, facilitando la entrada de dinero extra y regalos. Junio no es un mes para probar, es un mes donde lo que hace se nota más rápido, ya sea para bien o para mal. Por eso vale la pena tenerlo presente desde ahora. Guárdalo, porque junio se va en un suspiro, y cuando esos días pasen, ya no regresarán en el mismo punto del año. Revienta el botón de me gusta, así sé que quieres usar esta información a tiempo, no cuando ya se te fue la oportunidad. Y compártelo con alguien que siente que todo se le está yendo rápido este mes, porque a veces no es falta de avance, es falta de precisión.
Junio no empuja como otros meses. Junio acelera lo que ya traes. Y dependiendo de cómo te muevas, puedes notar cómo eso empieza a rendirte o cómo se te escapa sin darte cuenta. Por lo que el cielo anuncia que el 24 de junio se maximiza el crecimiento del cabello y su energía a través del corte. El cabello crece vigorosamente, se nutre y se vuelve más abundante, el cuero cabelludo está sano y las glándulas sebáceas están activas. El corte de pelo potencia lo que viene en camino y eso se nota tanto en el cabello como en lo económico, empujando un crecimiento más fuerte, sostenido y con dirección, ideal para que el cabello gane volumen, densidad y presencia en menos tiempo, ayudando a que el corte se vea más armónico y fácil de manejar, favoreciendo un cabello más resistente y con mayor capacidad de renovación. Este día lo que comenzaste tomará velocidad y empezará a consolidarse. En conjunto, no solo favorece un cabello más abundante, con mejor estructura y crecimiento visible, sino que también conecta con el dinero desde la multiplicación y el fortalecimiento. No es solo atraer, es hacer que lo que llega crezca, se sostenga y tenga más impacto. El corte de pelo simboliza activación, donde lo que ya viene en movimiento empieza a tomar más fuerza y a reflejarse de forma más clara en resultados materiales. Cuando cortas tu cabello, lo que estás haciendo energéticamente es intervenir en un momento donde todo ya viene en crecimiento y empieza a tomar forma. No estás iniciando nada, estás potenciando lo que ya está en movimiento. Y eso, en dinero, se traduce en cosas muy concretas. Mejor aprovechamiento del dinero. No es que entre de golpe, es que rinde más, se distribuye mejor y deja de desaparecer en gastos innecesarios. Mayor capacidad de sostener ingresos. Lo que llega no se va tan fácil, hay más estabilidad y continuidad. Expansión de oportunidades ya activas. Si ya traías trabajo, ventas o ideas, este corte ayuda a que eso crezca más rápido o se vuelva más visible. Decisiones financieras más firmes. Hay menos impulso y más claridad para elegir qué sí conviene y qué no. Atracción desde la presencia. Entra indirectamente por la fuerza del día. Tu imagen se percibe más segura, más estructurada y eso influye en cómo otros responden a ti, clientes, trabajo o propuestas. Este día no trabaja desde la carencia, trabaja desde la expansión con control. Por eso es el día dorado, porque no solo atrae, hace que lo que llegue tenga peso, dirección y permanencia. En pocas palabras, cortar tu cabello el 24 de junio no abre la puerta, hace que lo que ya entró se quede y crezca contigo. Y aquí es donde junio toma otro sentido, porque ya no se trata solo de ubicar los días, sino de cómo eliges hacerlo en un mes que no espera a nadie. La afirmación no se activa por decirla muchas veces, se activa cuando hay presencia real. Es una sola vez, bien dicha. Antes de cortar tu cabello, haz una breve pausa. Junio corre, pero este momento no. Coloca tu mano sobre tu cabello. Cierra los ojos unos segundos y define una sola cosa concreta que quieras estabilizar o mejorar en dinero. Solo una. Luego, justo antes del primer corte, exhala lento y en ese mismo instante di tu afirmación. Mitad de año, mitad de camino. Lo mío llega, lo sostengo y no lo pierdo. Al cortar mi cabello, el dinero se queda conmigo, sin repetirla, sin prisa. Ahora viene lo que la activa de verdad. En el momento en que escuches el primer tijerazo, no pienses. Siente que ya no estás esperando ese resultado. Siente como si fuera tuyo, como si ya estuviera resuelto. Ese cambio interno, justo cuando cae el primer mechón, es lo que sella la intención. Durante el corte, mantente tranquila, sin engancharte en pensamientos negativos ni distracciones. No tienes que hacer nada más. Al terminar, pasa suavemente tus dedos por las puntas y agradece en silencio, no como algo que deseas, sino como algo que ya estás sosteniendo. Ese cierre es lo que fija todo. Y para terminar de bajarlo a tierra, escribe la afirmación en los comentarios, porque al escribirla, la vuelves concreta, y lo concreto empieza a tomar forma. La clave no es repetir, es decidir y sostener ese momento, porque en junio todo pasa rápido, pero cuando eliges bien ese instante, lo que haces ahí alcanza para mover lo demás. Así que no lo hagas en automático, hazlo consciente, en el momento correcto, porque a veces, en un mes que no espera, un solo corte bien hecho es suficiente para que lo económico deje de dispersarse y empiece a quedarse contigo.